Como ya vimos el día de ayer, esta semana estamos explorando un tema que definitivamente no es fácil para nosotros los seres humanos, especialmente porque ayer medio lo mencioné y lo vamos a ir descubriendo en la semana, Pastor Dani Perla, estamos muy llenos de mitos respecto a Dios, mitos que se nos han vendido desde tal vez alguna comprensión de la teología o la filosofía. A veces tal vez esos mitos vienen por la crianza que hemos recibido, la sociedad en la que vivimos, puede ser muchas circunstancias, pero estamos descubriendo que la ira de Dios es siempre una respuesta justa y apropiada y temporal, me gustaba eso que decía nuestro pastor el día de ayer, para el problema del mal, para el pecado. Hoy vamos a hablar sobre el tema Dios es lento en airarse, para que creo pongamos el equilibrio en esto que estamos hablando. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque eres misericordioso con nosotros y estamos aprendiendo que tú siempre vas a querer lo mejor para nosotros. Y como un padre que ama a sus hijos, claro que reacciones ante aquello que daña a sus hijos. Así que ayúdanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, hablando de Dios es lento en airarse, casi podríamos decir, bueno, entonces ¿Dios se aira y se enoja y envía sus juicios o es lento en airarse? ¿Cuál de las dos cosas es que es Dios? Porque a veces lamentablemente nosotros somos muy tendientes a ser muy radicales y separar mucho las cosas, pero para hoy, pastor, la historia que nos cuenta la lección o que a lo que nos remite es la historia de Jonás y siempre me ha parecido una historia muy interesante. Porque Nínive era una ciudad, y el mismo Dios lo dice al principio del libro de Jonás, que era una ciudad malvada. ¿Por qué es que Dios tiene que enviarle un mensaje a esta ciudad? Y de hecho, al principio el mensaje suena muy aterrador, va a ser destruida, pero parece que no es la intención de Dios hacia el final del libro. Totalmente, nosotros podemos, tenemos la oportunidad, digo, de examinar cómo es que Dios actúa desde nuestra perspectiva, porque Dios no necesita nuestra perspectiva para Él poder actuar, y eso es bien importante. O sea, Dios actúa no para que yo lo pueda entender, simplemente Él hace lo que hace porque Él es Dios y porque Él es amor. Y la historia de Nínive nos muestra a un Dios que está como con decir, bueno, está amenazando. Si uno ve la historia así, bueno, te voy a destruir si tú no cambias esto, si no haces esto, voy a actuar de esta manera. Y que luego está esperando que esto suceda y entonces Él cambia. Y sé que esto tiene que ver con lo que había mencionado también en semanas anteriores con este asunto. Y los teólogos clásicos no entienden esto y dicen, bueno, ¿cómo esto puede ser compatible con la inmutabilidad de Dios? Porque la Biblia dice Dios no cambia. Y si Dios conoce el futuro, Él sabe cuál va a ser la reacción de ellos, entonces ¿por qué darles a ellos esa advertencia tan terrible? Pero la historia de Jonás nos muestra realmente que el propósito de Dios y que el objetivo final de Dios no es destruir al ser humano, no importa quién sea, no es destruir al ser humano. Cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo dice en serio. Amén. Él ama al mundo y el mundo es todos los seres humanos que han existido desde el principio y existirán hasta que Cristo venga. Dios ama al ser humano y Dios desea que el ser humano pueda regresar a Él y pueda conocer cuál es su voluntad. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros establezcamos eso y recordemos, la ira de Dios no es un atributo esencial de su carácter y su amor al final excede su ira, y es lo que nosotros vamos a encontrar en esta historia. De hecho, hay un salmo que yo creo que nos podría ayudar para entender esto, el Salmo capítulo 30, o el Salmo 30 digo, el Salmo 30 y el versículo número 5. Bueno, que dice así, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ok, notemos Amén. aquí
es muy claro y nos dice que en realidad la ira de Dios es algo temporal, no es algo que Él va a pasar ahí, ¿verdad? Que es alguien que tiene momentos de tranquilidad, pero que la esencia de Él es su enojo. No, es más bien al contrario. Él es un Dios muy misericordioso, un Dios que su bondad, su compasión, su amor excede a su ira, que tiene que desplegar apropiadamente, porque Nínive, por ejemplo, explorando un poco más el tema de Nínive, Nínive era una ciudad totalmente impía, aún ha sido reconocida por los historiadores, independientemente si uno cree en Dios o no cree en Dios, si uno compara a lo largo de la humanidad ciertas sociedades, cómo han actuado, y Nínive está entre las peores, y hacían unas cosas terribles. Dios vio eso, y Dios tenía que controlar para que eso no se extendiera aún más, pero como un cáncer. Sin embargo, Dios envía a su profeta, y lo interesante es las reacciones de Jonás ante esa manifestación del amor de Dios. Y justamente para ir a esa parte que es medular para nuestra lección, parece que Jonás conocía este salmo y sabía quién era Dios. De hecho, el libro de Jonás, quiero decir, demuestra que Jonás conocía a Dios, al menos intelectualmente. Pastor, y justamente quiero explorar eso porque ¿qué actitud la de Jonás? Sabe que Dios es misericordioso, pero Jonás no quiere que sea misericordioso con sus enemigos, porque así los veía Jonás, los enemigos del pueblo. En primer lugar, ¿qué lección hay sobre la gran bondad de Dios para Nínive y para Jonás? Y segundo, ¿qué nos dice a nosotros, o qué debería decirnos a nosotros respecto a cómo deberíamos extender la gracia de Dios a los demás? Bueno, mire, aquí llegamos a la esencia de este tema, porque Jonás, efectivamente, como usted dice, conocía ese salmo y conocía lo que dice Éxodo, cuando Dios se le presentó ante Moisés, y entonces Dios declara cuál es su nombre, y que es un Dios misericordioso, y dice tardo para la ira, porque Jonás dice, yo sabía, cuando Dios se le presenta, finalmente, bueno, hay unas conversaciones ahí a lo largo del libro, pero en una de esas Jonás viene y le dice, es que yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios así. Y Jonás pensó que esa misericordia de Dios estaba limitada solamente al círculo del pueblo de Dios y a su propia vida, pero aunque Jonás sabía que Dios era así, él no quería ser como Dios. Entonces, esto nos muestra que nosotros realmente tenemos un llamado como creyentes, y el llamado es a ser como Dios. Y sabemos que Dios es de tal manera, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Ya en el Nuevo Testamento se nos habla bien acerca de la imitación de Dios como hijos, como un hijo imita a su padre incluso involuntariamente. Así nosotros tenemos que imitar a Dios, así tenemos que imitar a Jesús, que es nuestro modelo perfecto. Pero Jonás sabía quién era Dios, pero no quería imitar a Dios. Pero es más, Jonás pensó que quienes estaban más perdidos eran los ninivitas por lo que hacían. Pero la historia de Jonás nos muestra que él necesitaba tanto de la gracia de Dios como estos ninivitas, porque en su corazón lo que había, y ahí está el contraste entre la ira de Dios como una respuesta apropiada al mal, y la ira de Jonás como una reacción vengativa. De hecho, yo al estudiar el libro de Jonás he llegado a una conclusión. Claro, esto no lo dice explícitamente en la Biblia, pero he llegado a una conclusión. ¿Será que los ninivitas en algún momento le hicieron algún daño a algún familiar de Jonás en alguna incursión que ellos hicieron por ahí? Y entonces Jonás quedó con eso, ¿verdad? Bueno, ahora esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que Dios pague, para que Dios los destruya. Y eso es la ira del ser humano. Hay que contrastar entre la ira de Dios y la ira del ser humano, que la ira de Dios no es un sentimiento como el del ser humano, movido por el enojo, movido por la venganza, movido por algo despiadado, no. Pero la ira del ser humano, lastimosamente, muchas veces es movida por intereses egoístas. Pero ahora, pastor, porque sí me gustaría que exploráramos esto,
En este caso, Nínive escucha el mensaje, se arrepienten, Dios desiste de destruirlos, pero es evidente que más adelante finalmente los juicios de Dios llegan a Nínive y está de hecho descrito también en la Biblia, en otro de los libros de los profetas, y en esa dirección me gustaría hacer esta pregunta. Dios da su amor libremente, es abundante en misericordia, pero no justifica ni disculpa la injusticia, y no lo hace, y eso me lleva justamente a esta reflexión y esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros mantener este balance que no está en nosotros? Lo vemos en Jonás, no está en nosotros, pero de ser misericordiosos como Dios es, sin tampoco permitir el abuso o la injusticia. Bueno, creo que es un desafío muy grande porque cuando estamos hablando del problema del mal, recordemos que el mal es real, existe y el daño que provoca es real. Sí. Entonces nosotros podríamos caer en un error. Bueno, como no tenemos que airarnos y tenemos que ser como Dios, entonces yo voy a permitir que haya injusticia, o abuso, opresión, y una persona está sufriendo abuso y le decimos, no, estoy poniendo un ejemplo, no digo que le decimos de esa manera, pero se le dice a veces a esa persona, no, usted ahí siga, usted perdone, usted tiene que soportar, etcétera. Pero eso es totalmente, es una mala comprensión de lo que la Biblia quiere decir, porque la palabra de Dios nos muestra que al final eso que Dios es compasivo, eso que Dios es misericordioso, eso que Él es tardo para la ira, es con el propósito de que nosotros podamos cambiar y podamos arrepentirnos, podamos comprender lo que hemos hecho, pero que Dios tiene que finalmente lidiar y tiene que finalmente tratar el problema del mal cuando no hay una respuesta, y entonces Dios también es un Dios de justicia. De hecho, lo vamos a ir explorando más que todo al final de esta semana y vamos a entender, si Dios no hiciera justicia ante el problema del mal, eso sería peor que cualquier otro concepto que nosotros tengamos de Dios. Afortunadamente Dios puede actuar, lo hace, lo ha hecho en la historia pasada y lo hará también en el futuro, pero recordemos siempre cuál va a ser su motivación y que Él, que lo ve todo, sabemos que va a ser justo a la hora de aplicar una medida, porque aquí está el problema de nosotros, ¿verdad? O se nos pasa la mano o nos quedamos, entonces, y decimos, no hay que disciplinar, no hay que aplicar justicia, pero entonces nos vamos a otro lado, pero de repente como también, no funcionó eso. Vamos entonces, y ahora sí, aplicamos justicia y lo hacemos de una manera exagerada, pero creo que ese balance obviamente solo Dios nos puede dar y Dios nos ayuda para que nosotros podamos tener apropiadamente tanto un aspecto como el otro, pero al final creo que lo que ayuda es la motivación. ¿Qué te motiva? Sí. ¿Qué te motiva cuando tú vas a reaccionar? Porque de hecho Dios nos ha puesto a nosotros eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un padre que ve que alguien le está torciendo el brazo a su hijo y el padre se queda viendo y se ríe? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Es un buen padre ese? No. Pero el padre en ese momento tiene que proteger. Sí. Entonces cuando nosotros vemos en la Biblia la justicia de Dios, se trata de eso, es proteger a sus hijos, protegernos a nosotros mismos, porque aún la ira de Dios se va a manifestar en el daño que nosotros nos autoinfligimos y decimos, no Señor, pero déjame, este soy yo. Pero Dios nos protege aún de nosotros mismos, no solo de otras personas. Y esto es lo que nos muestra el libro de Jonás. Sí. Finalmente, Jonás pensó que el enemigo estaba afuera, pero también se dio cuenta en este libro que él necesitaba ser transformado y cambiado por la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, porque sin duda alguna todos tenemos un Jonás dentro que necesita ser convertido. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das estas hermosas enseñanzas. Gracias porque tu amor excede al juicio, a
a lo que nosotros conocemos como tu ira y perdura para siempre. Ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos mantener un balance entre una reacción apropiada y correcta ante las injusticias, pero también mostrar gracia y compasión cuando las personas han decidido hacer cambios en sus vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.